amando del Señor, tal como decía el pastor Isaac. Soy hijo, gracias a Dios, hijo de padre pentecostal, cosa que en algún momento sentía yo en parte de mi adolescencia, mi juventud, que era un peso. Pero hoy doy gracias al Señor y hoy el Señor me ha dado a entender de por qué las cosas en mi vida se dieron de la manera que se dieron. Yo aprendí a amar a mis hermanos pentecostales con el ejemplo de mi padre. Mi padre conoció al obispo Umaña, fue el secretario más cercano del obispo Mancilla y fue también uno de los amigos cercanos del obispo Vázquez. Bueno, después todos conocemos la historia, o la mayoría conoce la historia de las divisiones, pero mi papá falleció hace 3 años, en noviembre del 2015, a los 90 años. Él hasta el último día preguntaba cómo está la iglesia. Repartieron los trabajos de la semana. ¿Quién predicó el jueves? ¿Dónde estuvo la prédica? A ver, él había sufrido ya un accidente vascular, le costaba modular, pero dentro de sus impedimentos él me preguntaba y estaba pendiente de su iglesia. Y en algún momento, cuando él cae al hospital, yo le digo: papá, no se preocupe, si el Señor lo va a levantar aquí, el Señor tiene poder y vamos a seguir. Y él me queda mirando y me dice: prepara la iglesia, prepara a la gente, me dice. Yo sabía lo que eso significaba. Yo voy a partir y la iglesia tiene que estar preparada. Y esa ese aplomo y a la vez ese amor a la obra del Señor que yo vi en mi padre me hace no más que admirar siempre el movimiento pentecostal. Yo nací siendo hijo de pastor, por lo tanto tengo más de 40 años como pentecostal y tengo 3 años como presbiteriano. Entonces me siento todavía en muchos aspectos pentecostal, además que aún acompaño a mi madre a la iglesia. Parafraseando al pastor Juan Berli, una frase que él dice que a mí me gustó mucho. Cuando él viene de la iglesia presbiteriana y fue nombrado pastor luterano, él dice: la iglesia luterana es mi esposa, pero la iglesia presbiteriana es mi madre. Yo puedo decir, la iglesia presbiteriana hoy es mi esposa, pero la iglesia metodista pentecostal, el movimiento pentecostal en sí, es mi madre. Literalmente, porque aún mi madre se congrega en la iglesia metodista pentecostal y la acompaño. Por lo tanto, mis hermanos, lo que vamos a conversar hoy no es una crítica desde un pedestal de superioridad moral o porque yo haya alcanzado algo, pero no, al contrario. Es una invitación a la reflexión de parte de alguien que estuvo y que aún se siente parte de esto, que yo nunca he dejado de mirar a mis hermanos pentecostales como mis hermanos. Me duele incluso escuchar a veces cuando se habla mal del movimiento pentecostal. Yo siento que de alguna manera también están hablando mal del trabajo de mi padre. Por lo tanto, en ese sentido yo quiero, lo que vamos a exponer de manera solidaria con el movimiento pentecostal, y por lo tanto quiero hacer un aporte a la reflexión que probablemente muchos de ustedes también, reflexiones que muchos de ustedes tal vez han hecho. Por lo tanto, comencemos. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Los invito a que inclinemos nuestros rostros. Yo estoy acostumbrado a una costumbre que traigo del mundo pentecostal: orar antes, después de que se ha leído y antes de exponer la palabra del Señor, hacer una oración. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder leer esta palabra, Señor. Su sola lectura ya nos bendice, Señor. Pero gracias porque nos das la oportunidad, mi Dios, de poder exponerla, poder, Señor, mi Dios, compartirla con mis hermanos. Señor, que tú uses mis labios, Señor, tú uses mi intelecto, Señor, mi corazón, para poder entregar tu palabra, exponerla a mis hermanos. Señor, tú seas también con el corazón de cada uno de ellos, seas dando un oído atento, Señor, un corazón abierto y dispuesto a tu palabra, Señor, no a palabra de hombre, sino que a tu palabra, Señor, que podamos todos, mi Dios, interpretarla de manera correcta para poder llevar una vida correcta, Señor, delante de tu presencia, de una manera que te agrade, mi Dios, y que honre tu nombre. Lo agradecemos todo y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea de edificación también para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor como pentecostal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien. Les pregunto a los que son papás. Si su niño pequeño, cuando usted lo llama: hijo, la hora de comer, y su hijo le dice: ya mamá, voy a ir a lavarme las manos y enseguida voy a comer, ¿usted se enoja con él porque él tenga la costumbre de lavarse las manos antes de comer? Al contrario, usted le dice: hijo, ¿se lavó las manos antes de sentarse a la mesa o no? ¿Se lavó las manos? Ya, vaya a lavarse. Antes y después de las comidas usted lava la loza. Cuestión de higiene básica, digamos. Entonces, cuando uno se encuentra con este texto, uno se pregunta: ¿Jesús estaba en contra de que la gente se lavara las manos antes de comer? ¿Jesús estaba en contra de que uno lave la loza, que lave los tiestos, que lave las ollas? Estaba en contra. Entonces, ¿cuál era la disputa que tenía Jesús con los fariseos? ¿Por qué reprende Jesús y por qué los trata de hipócritas? ¿Soy hipócrita yo porque me lavo las manos antes de comer? ¿O porque lavo la loza después de que como? No. ¿Cuál era entonces la disputa que tenía Jesucristo acá con los fariseos? El tema era el siguiente: a él lo habían reprendido porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, pero aquí no es, digamos, la reprensión que usted le dice a su hija porque no se lavó las manos antes de comer. La motivación que en ese tiempo, recordemos, estamos en el siglo I, no tenían una noción que hoy tenemos de las infecciones, de las bacterias, de los virus, de la salmonela, no sé, todas las enfermedades que nosotros sabemos que por infecciones nos podemos contagiar. Ellos no tenían ese conocimiento, ellos lo hacían por una cuestión ritual. Ahora, había muchas cosas que por ritualidad los judíos practicaban, pero que estaban en la ley de Moisés, estaban en las escrituras. Pero esto de lavarse las manos una y otra vez repetidamente, lavar los tiestos una y otra vez repetidamente, no estaba en la ley de Moisés. Era una tradición de los ancianos. Ahora, la pregunta: ¿es malo? Porque era una tradición de los ancianos y no está en la palabra, ¿es malo hacerlo? No. Vuelvo a preguntar: si su hijo se lava las manos antes de ir a comer, ¿está mal lo que está haciendo? No.
Entonces, ¿cuál era la crítica que Jesucristo le estaba haciendo acá a los fariseos? La crítica de Cristo era que lo estaban enseñando como si fuera un mandamiento de Dios, no siéndolo. Por eso veamos los versículos siguientes, donde dice, versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No está mal que usted le diga: hijo, lávese las manos antes de comer. Lo que está mal es enseñarlo como si fuera palabra de Dios, no siéndolo. Yo me recuerdo cuando era pequeño, en mi familia, digamos, mi papá siendo, digamos, un pastor anciano muy conservador en sus tradiciones, en ese tiempo, y veo que en muchas familias todavía eso se practica, el dueño de casa se sienta como cabecera de mesa. Entonces la silla en la cabecera de mesa correspondía a mi papá y a nadie más. Entonces yo era niñito, tendría la edad de Jeremías, ¿sí? Tenía la edad de él. Entonces fui y yo me voy a sentar en la silla del papá, a ver qué me dice. Entonces viene mi mamá y me llama la atención, me dice: hijo, salga de ahí, usted no se puede sentar ahí, esa es la silla del papá. Entonces yo no puedo estar a la mesa, no puedo comer con los demás. No, hijo, usted puede comer, usted se puede sentar a la mesa, pero la silla del papá es la silla del papá. Tome esa silla que está allá y ahí siéntese usted a la mesa junto con nosotros, pero la cabecera de mesa es del papá. Cuando nosotros queremos poner la escritura, cuando decimos que los evangélicos, los reformados, somos sola escritura, no estamos diciendo de que no tenemos tradiciones, o que las tradiciones las vamos a botar a la basura, nos vamos a olvidar de las tradiciones, porque nosotros no seguimos tradiciones, seguimos solamente la palabra de Dios. Mentira. Las tradiciones, las costumbres de nuestras iglesias son el vehículo a través del cual hemos llegado a entender el Evangelio. Si yo hablara sin el micrófono, a lo mejor los hermanos que están allá no me van a escuchar. Pero si yo me acerco al micrófono, sí me van a escuchar. ¿Qué es lo importante? ¿El micrófono o el mensaje que les estoy diciendo? Pero ayuda el micrófono. Y es una bendición el micrófono, y gloria a Dios, porque tenemos esta tecnología. Todo es de Dios, incluida la tecnología. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Dios le dio la inteligencia a los hombres para que desarrollaran esta tecnología que a mí me permite que ustedes me puedan escuchar sin que yo tenga que estar gritando. Es una bendición, aun cuando quienes lo hayan inventado hayan sido inconversos. No importa, Dios lo permitió. Ciro era un inconverso. Ayer estuvimos en un estudio bíblico en Los Ángeles. Ciro era un inconverso, pero fue un hombre que Dios usó para que su pueblo pudiera retornar de Babilonia a Jerusalén y reconstruir el templo. Y ese hombre, siendo un inconverso, él dijo: porque Jehová el Señor me lo ha mandado. Y él reconoció que había un Dios sobre él, a pesar de que no era creyente. Entonces Dios puede usar cosas que en un principio no estaban destinadas para su gloria. Dios las puede usar para su gloria. Entonces ahí uno puede entender y preguntar: ¿la televisión es buena o es mala? ¿El internet es bueno o es malo? ¿Es de Dios o no es de Dios? No, es que antiguamente nosotros no teníamos para qué tener internet para predicar el Evangelio, no tendríamos para qué tener televisión. Y es cierto, tampoco necesitábamos amplificación para predicar a la calle. Muchos de nuestros hermanos predicaban fuerte y eran oídos, y hasta el día de hoy la típica forma de predicar pentecostal es fuerte, precisamente porque en la calle necesitaban ser oídos. Y es como en la impronta que hasta el día de hoy tenemos, lo cual no es malo, al contrario, tenemos que sentirnos contentos porque el Señor a esos hombres les dio la valentía de poder predicar el Evangelio de esa manera. Ahora, ¿eso quiere decir que esto es malo? ¿Que ahora ya no tenemos poder, o que la predicación no va a ser el mismo poder porque hoy día usamos tecnología? Entonces, eso son una de las cosas, hermanos, que cuidar de que
la esencia del Evangelio siempre sigue siendo la misma. Muchas veces nosotros podemos entrar a confundir, y esto le pasó a los fariseos, le pasó a los judíos del tiempo de Jesucristo. Ellos confundían la ley de Moisés con sus propias tradiciones y las enseñaban al mismo nivel. ¿Qué ocurre cuando uno enseña las tradiciones al mismo nivel que las escrituras? ¿Qué pasa cuando yo al niño lo siento en la mesa que es del papá? ¿Qué es lo que ocurre al final? Terminamos predicando más tradiciones que la esencia del Evangelio. Los pentecostales de 1909, los pentecostales de la primera mitad del siglo XX, y me atrevo a decir en gran parte también del siglo pasado, ellos en su sencillez fueron capaces de captar la esencia del Evangelio, y aun cuando a lo mejor no eran ninguno de ellos erudito en teología, sí entendían que la salvación estaba en Cristo, sí entendían de cuál era el propósito de que Cristo hubiese dado a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, y lo predicaban, y ellos entendían que era la esencia del Evangelio, y ciertamente tenían costumbres con las cuales ellos se vestían, ciertas costumbres propias de su época que ellos llevaban, que era el hecho de demostrar el cambio que Dios había hecho en sus vidas. Muchos de ellos habían sido alcohólicos, muchos de ellos habían sido mendigos, muchos de ellos eran delincuentes, vagabundos, que el Señor transformó a través de su Santo Espíritu y los hizo una nueva criatura, y entonces uno los podía ver bien vestidos, con su buen terno, su buena corbata, muy bien presentado, y la gente quedaba admirada y decía, pero ese no era el borrachito que estaba en la esquina, no era el hombre pobre ese que se farreaba toda la plata, que le pegaba a la señora, y ahora mira cómo ahora va con su señora y su hijo muy bien vestido a la iglesia. Eso era un excelente testimonio, de lo cual, como digo, nosotros hoy día alabamos al Señor, porque el Señor usó a esos hombres para la predicación del Evangelio. Si yo hoy día voy al parque forestal y quiero predicarle a los muchachos punkis que estén ahí, y voy de terno y corbata y una Biblia grande debajo del brazo, probablemente los jóvenes hoy día no me van a escuchar, tal vez se ríen de mí, y uno se engaña y dice, no, es que no se están riendo de nosotros, se están riendo del Evangelio, no, se están riendo de nosotros. No están rechazando el Evangelio, no están rechazando nuestra forma cultural a través de la cual estamos haciéndoles llegar el Evangelio. La cultura de principios del siglo XX no es la misma cultura de hoy. Por lo tanto, muchos de los vehículos que nosotros usábamos para poder hacer llegar el Evangelio, hoy día, más que ser un puente, pudieran ser una muralla. Uno puede invitar hoy día a un joven a muchas iglesias pentecostales, pero yo no tengo terno, no, a mí no me gusta ponerme corbata, no voy a quedar en la casa. Entonces muchas de esas cosas que a lo mejor tenían un sentido hace 50, 100 años atrás, hoy día cambian de sentido, y el problema es que nosotros a veces nos preocupamos de seguir predicando el vehículo con el cual nos llegó el mensaje, y estamos dejando de predicar el mensaje mismo. Yo me pongo en el caso de alguien que se va a casar, y bueno, siempre llega el novio primero a la iglesia, ¿cierto? Llega primero el novio y la novia se hace esperar un poco, ¿cierto? Entonces vemos que a lo lejos viene un auto blanco, ya el novio ya ha llegado, está en la puerta de la iglesia esperando, y viene un auto blanco con una cinta muy bien adornadito, y uno dice, ahí viene la novia. A lo mejor la novia no se ve todavía, pero uno nota el vehículo, y efectivamente viene el auto y se baja la novia, pero el auto es tan elegante, tan fino, y a mí me gustan tanto los autos, sobre todo los autos antiguos. Entonces yo voy y le digo al chofer, oye, ¿me puede facilitar las llaves? Que quiero dar una vuelta en un auto. Yo nunca, en Angola hay un vehículo, un Cadillac blanco, que lo usan mucho para los matrimonios. El motor de ese auto es una cuna, o sea, yo daría cualquier cosa por manejar ese auto, pero si yo le pido las llaves al chofer y me salgo a dar una vuelta y dejo a la novia botarle en la puerta de la iglesia. O sea, lo importante no es el vehículo en el cual venga la novia, lo importante, si yo me voy a casar, para mí lo importante es la novia. Lo importante, hermanos, es el mensaje del Evangelio.
el vehículo a través del cual nosotros lo predicamos puede cambiar. Saquémonos un poco, hermano, de la mente ese mito de que yo voy a predicar el evangelio puro, yo voy a desechar las tradiciones, yo voy a desechar la cultura, porque voy a predicar el evangelio puro. Nunca se ha predicado el evangelio puro en el sentido de ser acultural. Cristo vino en el siglo I y fue un hombre más del siglo I. Cristo se vistió como un hombre del siglo I, tuvo la apariencia de un hombre del siglo I. Habló en la lengua, el arameo, que era la lengua de la gente que vivía donde él, el lugar donde él le tocó predicar el evangelio. Fue un carpintero, que era una profesión típica de esa época. Bueno, hasta el día de hoy existen carpinteros, pero fue algo que le permitió compenetrarse con la cultura de su época. Y obviamente las cosas de su cultura que estaban mal, que estaban no acorde con la palabra de Dios, él las señaló, como esto, por ejemplo. En este caso por los fariseos y muchas otras cosas más de los fariseos que Cristo criticó. El tema de ser demasiado displicente con el tema del divorcio, por ejemplo, fue algo de propio de su cultura que Cristo criticó. Pero Cristo también usó la cultura de su época para predicar el evangelio. Entonces, y es una cosa notoria del mundo pentecostal. Uno de los grandes méritos que tuvo el movimiento pentecostal, que significó que el evangelio en Chile se masificara. Hasta antes del movimiento pentecostal en Chile, habían unas pequeñísimas iglesias evangélicas que estaban casi encerradas en sus templos. Conversábamos el caso de, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, que eran iglesias que acogieron a los colonos alemanes, por ejemplo, el caso de la luterana, colonos británicos, el caso de la iglesia anglicana, o norteamericana, en el caso de la presbiteriana, que no fueron mucho más allá de ser capellanías de sus respectivas colonias y no tuvieron un gran desempeño evangelizando. El gran momento de la evangelización en Chile ocurre con la llegada del movimiento pentecostal, pese a que los metodistas ya hicieron su esfuerzo por evangelizar. Pero el crecimiento masivo del evangelio en Chile ocurre con el movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque los pentecostales fueron capaces de interpretar la época que vivía Chile en 1909. Y en la época que vivía Chile, en esa época, la situación que vivía la gente pobre es que la gente no podía entender el evangelio en su idioma. Las misas eran en latín, el cura hacía la misa de espalda a la gente. En cambio, en la iglesia pentecostal pudieron encontrar el mensaje de la palabra de Dios no solamente en español, sino que además dicho por alguien que venía de la misma extracción humilde que ellos. Donde el funcionamiento de la iglesia y la forma en que se tomaban las decisiones era acorde a la cultura que tenía la gente de aquella época. Entonces la gente se sentía identificada con la iglesia y fue gracias a eso propagándose el evangelio de Dios. Y obviamente no estoy dejando de lado la obra del Espíritu Santo, pero esa obra del Espíritu Santo obró de esa manera. Los pentecostales no tenían sociólogos que hicieran un estudio de la sociedad o algún estudio de mercado, como hoy día pueden hacerlo algunas iglesias. No. Ellos, guiados por el Espíritu de Dios, lo hicieron de esta manera y lograron compenetrar la cultura de aquella época y masificaron el evangelio. Eso es lo que necesitamos hoy día. ¿En qué está hoy la cultura? El problema es cuando nosotros creemos haber descubierto la fórmula. Salimos a predicar a la calle sin necesidad de micrófono y la gente se convertía, y como hoy día no se convierte, el problema entonces es el micrófono. Volvamos a predicar sin micrófono para que la gente se convierta como en aquellos años. No, lo que hemos abandonado es la esencia del mensaje del evangelio. Cambiamos la esencia del evangelio, que es la cruz de Cristo, por moralismo, por autorreferencia, por contar nuestro testimonio, para que digan, oh, mire, qué importante es esta persona, dándonos a nosotros la gloria y dejando de dar la gloria al Señor. Entonces, independiente de cuál sea el vehículo, independiente de cuál sea el medio que usemos,
El tema esencial es que hemos ido perdiendo la esencia del Evangelio porque hemos predicado más nuestras tradiciones. Y caemos en el mismo problema que los fariseos de la época de Cristo. Era más importante lavarse las manos que honrar al padre y la madre. ¿Por qué el tema ese es Corbán? Que también era una tradición. Se llamaba Corbán aquello que una ofrenda a Dios que ellos entregaban en el templo y la administraban los sacerdotes. Pero en el caso que se tratara de algo, un bien futuro, la idea ahí era que ellos hacían como su ofrenda a Dios el dinero con el cual ellos pudieran ayudar a sus padres, la ayuda económica que ellos pudieran tener a dar a sus padres. Entendamos que en esa época no existía el INP, no existían las AFP, no existían los Montepíos, las pensiones. El que llegaba a una edad anciana, a la ancianidad y una edad en que ya no podía trabajar ni valerse por sí mismo, no podía esperar el pago de una pensión, tenía que esperar la misericordia de sus hijos o de sus nietos. De ahí lo terrible que era para las mujeres, por ejemplo, morirse sin dejar hijos, sin tener hijos. ¿Recuerdan el caso de Ana? Porque ella lloraba porque no podía tener hijos. Hoy día a lo mejor uno puede entender, bueno, quería ser mamá la mujer, pero hoy día hay tanta mujer que no quiere ser mamá. El tema es que hoy día la mujer puede trabajar, hoy día la mujer puede cotizar en el sistema y puede jubilar. En ese tiempo no. Una mujer que llegaba a la ancianidad sin descendencia moría en la miseria. Entonces dependían de sus hijos para poder subsistir, en obediencia al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos decían, no, es que esa ayuda que yo podría darle a mi padre, a mi madre, ancianos, la voy a entregar para el Señor en el templo. Pero Corbán significaba de que mientras tanto yo todavía no moría, yo podía usarla para mí mismo. O sea, usaban esa tradición del Corbán como una excusa para no cumplir la palabra de Dios de honra a tu padre y a tu madre. Pero no vayan a dejar de lavarse las manos antes de comer. Ese es el sentido de la crítica que Jesucristo le hacía a los fariseos. Ustedes están predicando con más ahínco sus tradiciones, independiente de que a lo mejor no son malas tradiciones, pero están predicando más sus tradiciones y siendo más celosos en llevar sus tradiciones que en predicar los mandamientos de Dios. Y un mandamiento tan claro y sencillo como honra a tu padre y a tu madre no lo está cumpliendo. Entonces, hermanos, es el llamado que hoy hacemos. ¿Cuánto de lo que hoy día enseñamos en nuestra iglesia es tradición y cuánto es evangelio? ¿Cuántos de nuestros jóvenes son capaces hoy de explicar el plan de salvación? Si yo le pregunto hoy a un joven, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiese muerto en la cruz? ¿Pudiéramos haber sido salvos de otra forma? Dios podría habernos perdonado si Dios es todopoderoso. Ya te voy a perdonar y no va a ser necesario que mi hijo Jesucristo muera. ¿Podría haberse dado eso? ¿Por qué no? Es algo esencial del Evangelio, de la cruz, el derramamiento de sangre. Hay muchas formas de explicarle gloria a Dios porque quedan jóvenes, pero pregúntele usted a cualquier joven cómo se afina el banjo, cómo se afina la mandolina, la guitarra, cómo se toca el acordeón. Las hermanas, ¿hasta dónde les tiene que llegar la falda cuando se sientan en el coro? El pelo, ¿cómo lo tiene que usar? ¿Hasta dónde le tiene que llegar la corbata? En eso nos manejamos bien. Sabemos cómo hablar para que nos entiendan que somos evangélicos. Amén, hermano, sí, para la gloria del Señor. Sí, bueno, gracias a Dios, pero bueno, lo cuento yo para la honra y la gloria del Señor, hermano, y para mí su misericordia. Sabemos emplear el lenguaje evangélico, la forma de vestirnos evangélica. En general, la subcultura evangélica la conocemos y nos podemos manejar en ello. El problema es que no siempre nos manejamos en la esencia del Evangelio. ¿Somos capaces de comunicarle a otro el Evangelio o nos limitamos solamente a invitarlo a la iglesia? Cuando alguien nos pregunta, oye, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? Pregunta muy recurrente la gente conversa cuando uno la invita y le presenta el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para nosotros? ¿Cómo somos salvos?
Somos salvos porque nos portamos bien cumpliendo los mandamientos de Dios, y Dios, en la medida que nosotros nos portemos bien, nos va a salvar. O somos salvos por gracia, a pesar de que somos malos. Amén. Porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Él cumplió por nosotros. Y ahora nosotros entramos, ya que fuimos justificados al momento de creer, entonces entramos en un proceso que es la santificación, en el cual nos esforzamos, en el cual nos equivocamos, nos caemos, pero Dios nos levanta y seguimos adelante. Dios nos justifica una vez, pero la santificación es un proceso que vivimos siempre. Entonces, hermano, la Biblia, si nosotros la vemos montones de situaciones en que Dios, para poder bendecir a alguien, tiene que muchas veces obviar o redimirlo de su pecado. Muchas veces a mí me llama la atención, ahora que se habla, por ejemplo, está muy en boga el tema de la familia. Hace 20 años atrás uno quería hablar de la familia en la iglesia. No, hermano, esas cosas no son espirituales, esos temas. No hablemos de avivamiento, de hablar en lengua, de profecía, de romper las cadenas, pero en la familia no, ese tema no es espiritual. Apareció el movimiento homosexual con sus demandas, con el acuerdo de unión civil, con la propuesta ahora de matrimonio homosexual, y ahí de repente, de la noche a la mañana, nos pusimos pro familia. Entonces decimos, no, es que yo sigo el modelo bíblico de familia. Sí, hay un modelo bíblico de familia, efectivamente. ¿Quién cumplió perfectamente el modelo bíblico de familia en la Biblia? ¿Cuál es la familia ideal modelo en la Biblia? Si nosotros vemos los ejemplos de familia en la Biblia, nos vamos a encontrar con cosas que incluso caen en lo aberrante. El caso de Judá y Tamar, por ejemplo, que poquísimo se predica. Judá y Tamar. Judá, el suegro; Tamar, la nuera. La nuera queda viuda, mueren los hijos de Judá, y esta mujer estaba quedando sin descendencia, y a su hijo menor, que tenía que dárselo como marido, no se lo dio nunca. Entonces esta mujer, ¿qué es lo que hace? Quería ella ser madre, por la razón que le expliqué recién. Entonces dijo, bueno, yo quiero ser mamá, me voy a disfrazar de prostituta, a ver si me embarazo. Se disfrazó de prostituta, y quien sale a echar una cana al aire es su propio suegro. Se acuesta con su propio suegro, queda embarazada, tiene gemelos, y me van a creer ustedes que de ahí es la descendencia de Jesucristo. Sí. Lean Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo es una nuera que se acuesta con su suegro, Tamar, hay una prostituta, Rahab, hay una mujer que es pagana, fuera del pueblo de Dios, que es Ruth, y la mujer de Urías, ni siquiera la nombra, Betsabé. Y todos conocemos la historia de David y Betsabé. Bueno, de ahí viene la descendencia de Cristo. ¿Qué nos está diciendo con eso? No es que vivan ustedes de manera liberal, total, el Señor los va a perdonar. No es eso. No es ese el mensaje. No ese es el mensaje. Es que a pesar de que nosotros queramos complacer a Dios con nuestra buena conducta, nunca vamos a dar el ancho. Nosotros necesitamos a Cristo para que Él nos salve. Y los modelos de familia que nosotros vemos en la Biblia son modelos de familia que fracasaron. Pero a pesar de que fracasaron en su modelo de familia, como modelos de familia, Dios tuvo misericordia de ellos. Ese es el ejemplo. Y aun cuando nosotros a lo mejor en nuestros modelos de familia, en nuestra vida personal, hayamos fallado, hayamos fracasado, hoy qué van a decir los hermanos, hoy qué va a decir el pastor, qué van a decir los oficiales. Los casos que vemos en la Biblia son mucho peores de lo que a lo mejor vemos nosotros día a día. Si el Señor los perdonó a ellos, el Señor también tiene poder para perdonarlos y redimirnos a nosotros, si nos arrepentimos. Esa es la esencia del Evangelio. Más allá de predicar moralismo, más allá de arrugar la frente cuando alguien comete un pecado. Ese es volver, hermanos, a la esencia del movimiento pentecostal. De esa forma el Señor redimió a alcohólicos, el Señor redimió a prostitutas. Cuentan que las hermanas, las que iniciaron el grupo de Dorcas, un día andaban predicando en estos cités, y ustedes saben que antiguamente
principios del siglo XX muy pocas casas tenían alcantarillado, por lo tanto el agua sucia, ¿cómo se deshacía la gente del agua sucia? ¡Agua va! ¡Agua va! Bueno, y se tiraba el agua por la ventana y la gente que vivía en el segundo piso tiraba el agua para la calle y gritaban agua va por si había alguien abajo que alcanzara a arrancar. No había nada más entretenido para la gente de ese tiempo que mojar a estos canutos que andaban predicando en la calle. Y estas hermanas Dorcas que andaban predicando el evangelio en la calle les tiraron agua sucia y quedaron todas mojadas. Las únicas personas que se compadecieron de ellas y les facilitaron para que se pudieran cambiar ropa fueron unas prostitutas que habían ahí. Pasen para acá, vengan a nuestros aposentos, aquí incluso les vamos a pasar ropa para que puedan cambiarse. Y en ese intertanto estas Dorcas les predican el evangelio a estas prostitutas y ellas fueron las primeras convertidas de ese grupo. Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a marcar, a predicar la justicia de Dios sin la gracia, caemos en el legalismo. Cuando hablamos de gracia pero no enrostramos el pecado, caemos en el exceso de complacencia. La justicia y la misericordia de Dios, átalas a tu cuello, la justicia y la misericordia. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos guarde, nos ayude a entender. No es fácil diferenciar dónde están en nuestra iglesia los puntos donde a lo mejor la tradición, en vez de ser un puente, puede ser una muralla para que otros conozcan al Señor. Que el Señor nos dé el discernimiento suficiente para poder tender esos puentes. Porque hoy día se dice, no, que el evangelio está lleno de tradiciones, echemos las tradiciones fuera. Ojo, no echemos fuera los mandamientos de Dios. No, es que la iglesia está llena de tradiciones, está llena de dogmas, está llena de doctrina y eso no... Ojo, no menospreciemos el evangelio. Hay cosas del evangelio que no van a cambiar. Lo que es pecado es pecado. Y no porque prediquemos la gracia de Dios vamos a dejar de decir que las cosas son pecados. No, y hay iglesias que dicen, no, pero es que Dios ama a la persona como quiere, a dejarlo que venga, y en ningún momento se confronta a la persona con él. De hecho, muchas cosas ya se están alivianando y lo que antes era pecado hoy día pareciera que ya no. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, nos dé el discernimiento para primero poder distinguir el evangelio de las tradiciones, no para echar todas las tradiciones fuera. A mí me gusta, por ejemplo, esta tradición. Yo me sentí bien cuando dije demos gloria a Dios, porque como que volví a ser pentecostal. Y gloria a Dios por eso. ¿Es malo eso? No. Pero que Dios nos ayude, mis hermanos, para que tengamos el discernimiento de saber qué cosas realmente nos están alejando del evangelio. Que Dios nos bendiga, mi hermano, dijo a Pastor Isaac en este lugar.